una buena amiga joven, mexicana, que está en Estados Unidos, ¿no? Y me hace una pregunta muy interesante. Es obvio que ella es observadora, es una buena católica, practica y en consecuencia ha entrado un poco en el mundo anglo de católicos comprometidos, ¿no? Y esto sé que muchos católicos hispanos que están en Estados Unidos o que están familiarizados con los grupos a favor, digamos, de la vida y de la familia de Estados Unidos, que muchas veces, digamos así, lideran la marcha mundial, ¿no?, de los movimientos pro vida y pro familia. Digo muchas veces, para que nadie en América Latina se me ofenda, ¿no?, o en España. Habrán notado que la manera como la mayoría de ellos, especialmente los más jóvenes, tienen sus familias, es que, y digo acá los que son católicos realmente orgánicos, ¿no? O sea, realmente convencidos, ¿sí? Y por orgánicos, que como saben ustedes es un tema que repito con frecuencia, de la necesidad de ser católicos orgánicos, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida. Por orgánicos, digo aquellos que organizan toda su vida en torno a su fe, ¿no? Y personalmente creo que es la única manera de ser un católico coherente y de ser un católico que va a ser capaz de transmitir la fe para las próximas generaciones. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Hace muchos años, y aquellos que han seguido puntos de vista años y años atrás, que agradezco a aquellos que son tan leales, recibí una vez un correo electrónico muy triste de una familia inmigrante en Europa, ¿no?, y que me contaba cómo ellos habían tratado de educar a sus hijos en la fe, ¿no?, a pesar de que hablan otro idioma, de llevarlos siempre el domingo a misa, de llevarlos siempre a la parroquia, de llevarlos siempre a las actividades católicas, de rezar en casa, de, digamos, mantener las devociones, etc. Y los tres hijos le salieron completamente disparatados, o sea, completamente ajenos a la fe. Uno de los hijos o una de las hijas completamente hostil a la fe, el otro completamente indiferente. Y esta señora estaba convencida de que la hija que estaba todavía en casa, la única razón por la que iba a misa con ellos era porque estaba todavía viviendo en casa, pero que tenía la certeza que en el momento de encontrar un trabajo y pudiera pagar su propio departamento, se le iba a caer la fe. Y esta buena mujer me decía: ¿por qué ha pasado esto, Alejandro? Porque no hemos sido exitosos en transmitir la fe, cuando mi esposo y yo realmente hemos hecho todo lo posible por nuestros hijos. Los dos teníamos 2 trabajos, los dos estábamos constantemente esforzándonos por darles todo lo que necesitaban. Entonces yo le preguntaba y me preguntaba, ¿no?, sin jamás culpar a los padres, porque si los padres han hecho todo lo que podían, ¿no?, si han hecho todo lo que podían, los hijos son libres. Y sé de familias extraordinariamente católicas que han hecho lo mejor para criar a sus hijos, pero uno no controla a los hijos, ¿no? Dios mismo no controló a Adán y Eva y permitió que en su libertad pecaran contra él. Entonces, si la primera creación humana de Dios falló, también es factible que fallen con nuestros hijos. Pero dicho esto, los papás sí tienen que preguntarse: muy bien, si mis niños con los que yo rezaba, etcétera, llegaban a una casa vacía porque papá y mamá estaban trabajando todo el día, ¿qué mensaje recibían ellos a través de la familia
más allá de los discursos, ¿no? Hijito, tienes que ir a misa. No, no. ¿Qué mensaje recibían sobre cuáles son las prioridades? ¿Mi papá se queda conmigo en casa o se va a otro trabajo? ¿Mi mamá se queda conmigo en casa o se va a otro trabajo? Piensen en la mentalidad de un niño, el tipo de prioridades que se van poniendo. El trabajo es más importante que yo, ¿no? O sea, esa forma de pensar es totalmente factible. ¿Por qué lo digo? Porque creo que hay que culpar a los padres de ninguna manera. Narro esta anécdota y explico la situación para argumentar a favor de por qué creo que si no pensamos en una aproximación a la iglesia completamente orgánica, es decir, que todo lo organizo a partir de mi fe, entonces no vamos a ser capaces de transmitir la fe, o la transmisión de la fe va a ser mediocre en el mejor de los casos o fracasada en la mayoría, como estamos viendo, por ejemplo, con el masivo número de hispanos en Estados Unidos, católicos hispanos, cuyos hijos y cuya nueva generación es básicamente una generación de personas que se están masivamente alejando de la fe, ¿no? Alejando del catolicismo. El índice es altísimo. Y muchas veces entre los católicos hispanos en Estados Unidos se preocupan, sí, están yendo a las sectas. Pero, hermano, los números demuestran que el número de católicos yéndose a las sectas es mucho menor que los que simplemente deciden seguir una cultura pagana. Entonces, muchas veces nosotros estamos diciendo, oye, mi sobrina se ha vuelto evangélica, qué horror. Y no están pensando que las hermanas de la sobrina, a quienes siguen contando como católicas, de repente van a misa, pero están viviendo una vida completamente pagana. Y es un error contarlas como católicas. Entonces, todo esto para decirle a esta querida amiga que ha visto, como muchos, que esos católicos orgánicos son pues bastante radicales, ¿no? Y en algunos casos pueden ser intimidantes. No lo son para mí porque, por ejemplo, mis dos ahijados menores, los más chiquitos, tengo varios ahijados, por gracia de Dios, pero mis dos ahijados menores son los dos niñitos que forman parte de este tipo de familias, ¿no? Familias que educan en la casa o que educan en escuelas alternativas católicas. ¿Por qué digo alternativas? Son esas escuelas que han creado varios padres de familia o con el apoyo de padres de familia, levantando fondos para que los profesores sean auténticamente católicos, porque el que cree que está enviando a sus hijos a un colegio, a una escuela jesuita, por ejemplo, y cree que le está enviando a una escuela católica, está mal de la cabeza, ¿no? O sea, la escuela católica, entre comillas, más importante de Washington, D.C., Georgetown Prep, que es dirigida por los jesuitas, entre sus prácticas de religión, ¿no? De enseñanza de religión, tenían a un hermano jesuita que recitaba el catecismo de la Iglesia Católica con la voz del Gollum. ¿Se acuerdan ustedes de ese ser horrible del Señor de los Anillos que se había vuelto loco y perverso por la posesión del anillo, ¿no? Y que hablaba así leían el catecismo. ¿Qué cosa creen ustedes que transmite la lectura del catecismo de esa forma? ¿No? Y esa es una escuela católica y es probablemente la más cara de Estados Unidos. Creo que tener un hijo ahí cuesta alrededor de $25,000 al año. Un hijo. ¿Ok? Imagínense los que tienen 3. ¿No? Entonces, sí, estos son los papás orgánicos que dicen voy a tener todos los hijos que Dios me mande. Entonces, esta hermana se pregunta, bueno, pero, o sea, yo preferiría tener una familia más chiquita, ¿no? Y poder tener dinero suficiente para pagar para que vayan a una escuela católica y que vivamos pues como experimenté yo, ¿no? Mi fe en un ambiente más pequeño, en un ambiente de familia más pequeño, etc., ¿no? Entonces, un consagrado
y no solamente un consagrado, cualquier persona que no es parte de un matrimonio, no tiene nada que decir ni preguntar sobre la decisión que los esposos tienen de tener hijos, porque esa es una decisión profundamente personal que hacen no solamente entre sí, sino, si son verdaderamente católicos, ante Dios, ¿no? Pero el hecho de que esa decisión sea absolutamente privada e íntima no significa que pueda ignorar aquellos parámetros muy claros que la Santa Madre Iglesia nos ha dado, ¿no? La primera es que posponer o separar los hijos es algo que los esposos pueden hacer, pero por una razón grave. Es decir, si no les provoca, si un día jugando a la Barbie dijeron, yo voy a tener 2 hijos, ¿no? Un hombrecito y una mujer. Si hay algún tipo de decisión que está basada en cualquier criterio de frivolidad y no en la apertura a la vida, esa es una decisión equivocada. Entonces, posponer el número de hijos es algo que está permitido por una razón grave. Pero está permitido, eso es lo importante, ¿no? Y como una vez explicaba una importante experta provida en Argentina sobre los métodos de regulación de la natalidad y de la teología del cuerpo, la decisión de tener un hijo es una decisión muy hermosa y muy grave porque nos hace partícipes del acto de la creación de Dios, o mejor dicho, hace a los cónyuges partícipes del acto de la creación de Dios, ¿no? Y eso es cierto, pero una vez más, postergamos de manera y por razones que son completamente serias, ¿no? Y ver a estas familias que, por si acaso, abundan en mi parroquia, ¿no? Abundan en mi parroquia. O sea, si 5 de estas familias llegan temprano, o sea, llenan más de la mitad de la iglesia, ¿no? Porque, o sea, las familias de las que llegan temprano, una tiene 8 hijos, otra de las que estoy recordando ahora tiene 7 hijos, otra tiene 6 hijos, ¿no? Esos son los calichines, digamos, son los que menos hijos tienen. Y hay una familia, la que llega primero siempre, porque obviamente les es difícil de encontrarse, tiene 11 hijos con la mujer embarazada esperando el hijo número 12, pero no todos hacen homeschooling, no todos los educan en casa, una buena cantidad. Otros han encontrado otras alternativas, ¿no? Porque existen. Han encontrado una escuela charter, ¿no? O sea, una escuela de propiedad compartida, donde hay enseñanza de religión después de las clases del colegio para los que quieran, ¿no? O sea, que no es obligatoria, pero donde los papás dejan que sus hijos vayan porque saben que la formación católica es muy buena, ¿no? Pero conozco otras familias que tienen apenas 2 hijos adoptados porque no han sido capaces de tener hijos, ¿no? Y para el costo de la adopción, por lo menos en Estados Unidos, es lo que pueden tener 2 hijos adoptados. Tengo otra familia que tiene 3 hijos, una familia de esposos que tiene 1 hijo. Cada uno tiene lo que puede tener. Entonces, lo que hay que evitar acá es creer que existen modelos que son oficiales. Porque esta buena amiga me preguntaba, o sea, ¿qué piensa la iglesia o qué enseña la iglesia? La iglesia enseña que las parejas toman esta decisión, pero toman esta decisión íntimamente informadas, con una conciencia bien formada de lo que enseña la iglesia. Entonces, no con un preconcepto, me encantaría que mi casa fuera así, que mi familia sea así, ¿no?
Hoy en día en los Estados Unidos, antes de enviar un hijo a una escuela católica, eh, hay que preguntarse muy, muy bien, ¿no? Hay que averiguar con otros buenos católicos practicantes. En Denver hay varias iniciativas de escuelas católicas que son, como digo, muy orientadas, muy generadas por los padres, y en otros lugares, pero en la misma ciudad está la escuela secundaria jesuita, por ejemplo, que yo no se la recomendaría a nadie. Esta otra escuela católica privada también, tampoco se la recomendaría a nadie. Primero porque son caras y segundo porque deberían decir de frente que no son católicas, digamos, que tienen algunas cosas católicas que enseñan religión, pero están completamente orientadas a ser exitosas en los deportes, exitosas en mandar muchachos a la universidad. Entonces, para los papás católicos orgánicos, ellos por supuesto quieren que sus hijos tengan un futuro, pero fundamentalmente que se salven, que hay que asegurar que van al cielo. Entonces, cuando un papá pone el acento en que, bueno, que se eduquen bien, que tengan universidad, y los hijos absorben eso desde la infancia, de que mi papá está más preocupado en que yo sea exitoso, claro, me lleva a misa, me habla de Dios, juntamos las manitos y rezamos en la comida, pero ¿cuál es la preocupación de mi papá? ¿Cuáles son sus prioridades? Entonces, si ven al papá que quiero un automóvil un poquito mejor, quiero hacerle todos estos arreglos a la casa, y no estoy diciendo que las casas tienen que ser desprolijas ni nada, ninguna de las casas de esta familia que yo conozco son casas que se ven descuidadas, o ni mucho menos, ¿no? Y al que le preocupan los números, miren, los que venimos de familia grande, como quien les habla, y los que somos testigos de familias grandes, como quien les habla, la alegría es infinita si los padres son buenos. Entonces, no es en el número de hijos, es en la actitud de los padres. Entonces, la vocación al matrimonio es maravillosa. Lo que Dios nos envíe es maravilloso y son cosas muy distintas. Pero lo importante es que sepamos que las personas que se casan quieren cumplir el plan de Dios. No es que quieren desarrollar un diseño, un plan original que ellos tenían, ¿no? En la que, bueno, le van a dar su entradita a Dios. Ese sistema que puede haber funcionado en el pasado no va a funcionar para el futuro. Que tengas un buen día.